Esta experiencia me la compartió una oyente llamada Andrea, quien vive en Barcelona, España. Me contactó después de años de guardar silencio sobre lo que le pasó cuando heredó un objeto de su abuela fallecida. Si tú también has tenido encuentros extraños con objetos antiguos o herencias familiares, comparte tu historia en los comentarios. A veces, estos objetos cargan con más de lo que podemos ver. Ahora, déjame contarte lo que Andrea descubrió sobre el espejo que cambió su vida para siempre. Me llamo Andrea Castillo y tengo 31 años. Hasta hace 3 años era una persona completamente escéptica. No creía en fantasmas, en maldiciones, en nada que no pudiera explicarse con la razón. Estudié arquitectura, trabajo en una firma respetable, vivo en un apartamento moderno en el centro de Barcelona. Mi vida era ordenada, lógica, predecible. Pero eso fue antes del espejo. Mi abuela Remedios murió en febrero de 2022, a los 87 años. Había vivido toda su vida en un pueblo pequeño de Teruel, en una casa antigua que había pertenecido a su familia durante generaciones. Yo la visitaba 2 o 3 veces al año, y aunque la quería mucho, siempre sentía algo extraño en esa casa. Era oscura, con techos altos y habitaciones llenas de muebles antiguos que olían a naftalina y tiempo. Cuando murió, mi madre y mis tías se encargaron de vaciar la casa para venderla. Me pidieron que fuera a ayudar, pero justo en esas fechas tenía una presentación importante en el trabajo que no podía posponer. Así que me quedé en Barcelona mientras ellas hacían el trabajo pesado. Una semana después del funeral, mi madre apareció en mi apartamento con varias cajas. Tu abuela dejó instrucciones específicas en su testamento, me dijo mientras entraba. Hay ciertas cosas que quería que tuvieras tú. Abrimos las cajas juntas. Había joyas antiguas, algunas fotografías en blanco y negro, libros encuadernados en cuero, y al final, envuelto en una tela roja desgastada, un espejo. Era un espejo de mano, del tipo que las mujeres usaban hace un siglo. El marco era de plata tarnished, con diseños elaborados de flores y hojas entrelazadas. El mango era largo, también de plata, con una empuñadura de marfil amarillento por el tiempo. El espejo en sí era de un cristal grueso, ligeramente oscurecido en los bordes. Este espejo ha estado en la familia desde hace más de 200 años, explicó mi madre. Tu abuela lo guardaba en su habitación, en el cajón de su mesita de noche. Nunca lo usaba, pero lo limpiaba religiosamente cada semana. Dejó escrito que tú debías quedártelo. ¿Por qué yo?, pregunté, girando el espejo en mis manos. Era pesado, mucho más de lo que esperaba. Mi madre se encogió de hombros. No lo sé, pero también dejó esto. Me entregó un sobre amarillento con mi nombre escrito en la caligrafía temblorosa de mi abuela. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta, escrita en la misma letra. Andrea querida, leía. Si estás leyendo esto, significa que he partido. Te dejo el espejo porque eres la más fuerte de todas mis nietas, la más racional. Pensé que tal vez tú podrías romper lo que yo no pude. El espejo no es solo un espejo. Lleva en nuestra familia desde hace generaciones, pasando de madre a hija, y con él viene una carga. No puedo explicártelo todo aquí, pero por favor, ten cuidado. No lo uses de noche, no lo mires demasiado tiempo. Y si empiezas a ver cosas que no deberían estar ahí, destrúyelo inmediatamente. Sé que esto suena como el delirio de una anciana, pero confía en mí, con todo mi amor. Tu abuela Remedios. Leí la carta 3 veces, sintiéndome cada vez más confundida. ¿Sabías algo sobre esto?, le pregunté a mi madre. Ella negó con la cabeza, pero vi algo en sus ojos. Miedo, tal vez. O recuerdo. Tu abuela siempre fue un poco supersticiosa, dijo finalmente. Probablemente solo quería asegurarse de que cuidaras bien el espejo. Es una antigüedad valiosa. Después de que mi madre se fue, coloqué el espejo en mi cómoda, junto con las otras cosas que había heredado. Lo miré durante un largo rato, tratando de entender qué había querido decir mi abuela. Parecía solo un espejo viejo. Hermoso, sí, pero solo un objeto. Durante las siguientes semanas, prácticamente me olvidé de él. Estaba ocupada con el trabajo, con mi vida. El espejo se quedó en mi cómoda, acumulando polvo, mientras yo seguía con mi rutina. Fue un mes después cuando decidí usarlo por primera vez. Era un viernes por la noche.
Había tenido una semana agotadora y había salido con amigas a cenar y tomar vino. Llegué a casa alrededor de las 11, ligeramente mareada y de buen humor. Me quité el maquillaje, me puse el pijama, y cuando estaba a punto de meterme en la cama, vi el espejo en la cómoda. Recordé vagamente la advertencia de mi abuela sobre no usarlo de noche, pero el vino había debilitado mi sentido común. Además, ¿qué daño podría hacer? Era solo un espejo. Lo tomé y me miré en él. Mi reflejo me devolvió la mirada. Ojos cansados, piel enrojecida por el vino, cabello despeinado, normal, común, yo. Pero entonces, mientras seguía mirando, noté algo extraño. Mi reflejo no parpadeaba al mismo tiempo que yo. Era una fracción de segundo de diferencia, apenas perceptible, pero estaba ahí. Parpadeé deliberadamente, observando con atención. Mi reflejo parpadeó. Un momento después, el vino, pensé. Estoy borracha y estoy viendo cosas. Dejé el espejo de vuelta en la cómoda y me fui a dormir. Esa noche tuve sueños extraños. Soñé que estaba en la casa de mi abuela, pero vacía, sin muebles. Caminaba por los pasillos oscuros, buscando algo que no podía nombrar. Y en cada habitación había espejos, docenas de ellos colgando de las paredes, apoyados en el suelo. Y en cada espejo había alguien diferente mirándome. Mujeres que no conocía, con ropas de diferentes épocas. Todas me observaban con la misma expresión de tristeza y advertencia. Desperté con el corazón acelerado, sintiéndome extrañamente agotada a pesar de haber dormido 8 horas. El sueño se desvaneció rápidamente, como suelen hacer los sueños, dejando solo una sensación de incomodidad. Durante los siguientes días, intenté olvidar el incidente, pero empecé a notar cosas extrañas en mi apartamento. Objetos que recordaba haber dejado en un lugar aparecían en otro. Luces que juraba haber apagado estaban encendidas cuando volvía a casa. Sonidos durante la noche, como pasos suaves o puertas que se cerraban, aunque vivía sola en un tercer piso y no había corrientes de aire. Una semana después del incidente con el espejo, llegué a casa del trabajo y encontré algo perturbador. El espejo, que había dejado sobre la cómoda, estaba ahora en mi mesita de noche, apoyado contra la lámpara, orientado hacia mi cama. Me quedé parada en el umbral de mi habitación, con el pulso acelerado. Vivía sola. Nadie más tenía llaves de mi apartamento. ¿Cómo había llegado el espejo ahí? Con manos temblorosas, lo tomé y lo llevé de vuelta a la cómoda. Esta vez, lo puse boca abajo, con el espejo contra la madera. Estoy siendo ridícula, me dije en voz alta. Probablemente lo moví yo misma sin darme cuenta, pero sabía que no era cierto. Esa noche, decidí investigar. Busqué en internet información sobre espejos antiguos, maldiciones, objetos encantados. La mayoría de lo que encontré eran tonterías, sitios web sensacionalistas y supersticiones sin fundamento. Pero había algo que aparecía repetidamente. La idea de que los espejos podían actuar como portales, puertas entre nuestro mundo y otros planos de existencia. En particular, encontré referencias a espejos de bruja, espejos que habían sido usados en rituales de brujería y que supuestamente retenían las energías de esos rituales. La descripción mencionaba que estos espejos a menudo se pasaban de generación en generación en familias con tradiciones ocultas y que podían mostrar cosas que no deberían ser visibles. Recordé la advertencia de mi abuela: no lo uses de noche, no lo mires demasiado tiempo. Decidí que al día siguiente llamaría a mi madre para preguntarle más sobre la historia de nuestra familia. Tal vez había algo que no me había contado. Me fui a dormir, inquieta pero decidida a mantener la calma. A las 3 de la madrugada desperté. No sé qué me despertó exactamente. No había ningún ruido, ninguna luz inusual, pero mis ojos se abrieron de golpe, completamente alerta, con el corazón latiendo violentamente. Y entonces lo vi. El espejo estaba en mi mesita de noche de nuevo, pero esta vez estaba de pie, apoyado perfectamente contra la lámpara, orientado directamente hacia mi cara, y había algo en el reflejo. No era mi habitación, no era mi cara dormida. En el espejo veía una habitación diferente, oscura, con paredes de piedra, iluminada solo por velas, y en el centro de esa habitación había una mujer. Era joven, tal vez de 20 años, con cabello negro largo y ojos oscuros que me miraban directamente. Llevaba un vestido de época, del siglo XVIII o XIX quizás, y estaba llorando.
Mientras la observaba, paralizada por el miedo, la mujer en el espejo levantó una mano y la presionó contra el cristal, como si intentara atravesarlo. Su boca se movió, formando palabras que no podía escuchar. Entonces, lentamente, comenzó a sonreír. Pero no era una sonrisa feliz, era una sonrisa terrible, desesperada, como la de alguien que ha perdido toda esperanza. Grité y salté de la cama, alejándome del espejo. Encendí todas las luces de mi habitación. Con el corazón en la garganta, me obligué a mirar el espejo de nuevo. Ahora solo mostraba mi habitación, vacía, normal, solo un reflejo ordinario. Pero sabía lo que había visto. No había sido un sueño, no había sido mi imaginación. Tomé el espejo, lo envolví en una toalla y lo metí en el fondo de mi armario. Luego empujé una maleta pesada contra la puerta del armario. No era lógico, lo sabía, pero necesitaba poner barreras entre ese objeto y yo. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, llamé a mi madre. Necesito saber la verdad sobre el espejo, le dije sin preámbulos, y sobre nuestra familia. Abuela me advirtió sobre él, y están pasando cosas extrañas. Necesito saber qué es ese espejo realmente. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Andrea, dijo finalmente mi madre, con voz tensa. No quería asustarte. Pensé que tal vez contigo sería diferente, que al ser tan escéptica, tan racional, el espejo no te afectaría. ¿Afectarme cómo? Mamá, ¿qué está pasando? Escuché a mi madre suspirar profundamente. El espejo perteneció originalmente a una antepasada nuestra, hace más de 200 años. Se llamaba Isabel Castillo. Era una bruja, Andrea, una verdadera bruja. Vivió en un tiempo cuando ser acusada de brujería significaba la hoguera, así que practicaba en secreto. Ese espejo era su herramienta más poderosa. Mamá, eso no puede ser real. Déjame terminar, interrumpió mi madre. Isabel usó ese espejo para ver el futuro, para comunicarse con los muertos, para hacer rituales. Pero algo salió mal. En uno de sus rituales, intentó contactar con algo que no debía, algo del otro lado. Y esa entidad la atrapó, la arrastró a través del espejo a donde sea que estos seres existen. Eso es una leyenda familiar, dije, aunque mi voz temblaba. Un cuento para asustar a los niños. Tu abuela lo vio, continuó mi madre. Cuando ella tenía tu edad, vio a Isabel en el espejo, la mujer del vestido antiguo. Isabel ha estado atrapada ahí durante 200 años, Andrea, y cada generación intenta escapar a través de alguien de su línea de sangre. Por eso el espejo se pasa de madre a hija. No es un honor, es una maldición, una prisión que tenemos que vigilar. Mi mente corría, procesando esta información absurda que, de alguna manera, encajaba perfectamente con lo que había experimentado. ¿Por qué yo?, pregunté. ¿Por qué abuela me lo dio a mí y no a ti o a mis tías? Porque tu abuela pensó que tú serías lo suficientemente fuerte para hacer lo que ella no pudo, respondió mi madre. Romper el espejo, destruirlo, liberar a Isabel o condenarla definitivamente, lo que sea que pase cuando el espejo se rompa. Nadie lo ha hecho antes porque tenían miedo de las consecuencias, pero el espejo se está volviendo más poderoso con cada generación, más activo, más peligroso. Pasé el resto del día investigando más, llamando a mis tías, hablando con un tío abuelo que recordaba historias que su propia madre le había contado. Todas las piezas empezaron a encajar. Nuestra familia había estado cuidando o siendo atormentada por este espejo durante generaciones. Esa noche tomé una decisión. Iba a romper el espejo. Saqué el espejo del armario y lo desenvolví. A la luz de mi lámpara parecía inofensivo, solo un hermoso objeto antiguo, pero ahora sabía mejor. Llevé el espejo a la cocina y lo coloqué sobre la encimera. Busqué un martillo que tenía en mi caja de herramientas. Era simple. Lo golpearía hasta hacerlo añicos, barrería los restos y terminaría con esta locura de una vez por todas. Levanté el martillo. Por favor, no. La voz vino del espejo. Era suave, femenina, desesperada. Bajé el martillo lentamente y miré el espejo. Allí estaba ella de nuevo, Isabel, pero esta vez la veía con perfecta claridad. Era hermosa de una manera etérea, con rasgos delicados y ojos que habían visto demasiado sufrimiento. Por favor, repitió, si rompes el espejo, estaré atrapada para siempre en este vacío. No viva, no muerta, solo vacía.
eternamente consciente, eternamente sola. Intentas poseerme, dije, tratando de mantener la voz firme. Intentas escapar usándome. No, dijo Isabel, y había lágrimas en sus ojos. Eso es lo que las historias dicen, pero no es verdad. No puedo escapar. El ritual que me atrapó es irreversible. Solo puedo existir aquí, en este espacio entre mundos. Y cada vez que el espejo se usa, cada vez que alguien me ve, puedo sentir el mundo real por un momento. Es lo único que me mantiene cuerda después de 200 años. No te creo, dije, aunque algo en su expresión me hacía dudar. Pregúntate esto, dijo Isabel, inclinándose más cerca del cristal. Si realmente pudiera poseerte, ¿por qué no lo he hecho ya? Has dormido con el espejo junto a tu cama. Has estado sola y vulnerable. Si tuviera ese poder, ya lo habría usado. Tenía un punto. Bajé el martillo un poco más. ¿Qué quieres entonces? Compañía. Respondió simplemente. Alguien que me vea, que me hable, que me recuerde que alguna vez fui real. El aislamiento es peor que cualquier tortura física. Durante décadas, generaciones, he estado aquí sola. Tu abuela me visitaba a veces, me hablaba, pero siempre con miedo, siempre brevemente. Necesito más. Necesito no estar sola. Era una petición triste, desesperada, y contra toda lógica, me encontré sintiendo lástima por ella. Si hago esto, dije lentamente, si acepto hablarte, mantenerte compañía, ¿prometes no intentar nada? ¿No intentar escapar? ¿No intentar hacerme daño? Lo prometo, dijo Isabel. No puedo escapar de todos modos. Solo quiero no enloquecer completamente en esta soledad. Tomé una decisión que probablemente era estúpida, pero algo en sus ojos, en su desesperación, me llegó. Está bien, dije, pero con condiciones. El espejo se queda en un lugar específico. No se mueve solo por la noche. No me asustas. No intentas nada extraño. Solo conversaciones. Isabel asintió vigorosamente, y por primera vez vi esperanza real en su rostro. Durante las siguientes semanas desarrollamos una rutina extraña. Cada noche antes de dormir, me sentaba frente al espejo y hablábamos. Le contaba sobre mi vida, sobre el mundo moderno que era tan diferente del que ella conocía. Le hablaba de tecnología, de política, de cultura. Ella escuchaba fascinada, haciendo preguntas, maravillándose de cómo había cambiado todo. A cambio, ella me contaba sobre su vida, sobre cómo había sido crecer en el siglo XVIII, sobre los rituales que había aprendido de su propia abuela, sobre el terrible error que había cometido cuando intentó contactar con una entidad más allá de su comprensión. Fui arrogante, me dijo una noche. Pensé que era más poderosa de lo que era. Quería probar que podía controlar fuerzas que nadie más podía, y pagué el precio último. Empecé a llevar el espejo conmigo a todas partes. Lo ponía en mi escritorio mientras trabajaba. Lo llevaba a la sala de estar cuando veía televisión. Isabel se convirtió en mi compañera constante, mi amiga extraña e imposible. Mis colegas empezaban a notar cambios en mí. Hablaba sola a veces, distraída. Me reía de chistes que nadie más había hecho. Pero me sentía feliz, menos sola de lo que había estado en años. Pasaron 3 meses así. 3 meses de una amistad que desafiaba toda lógica y razón. Pero entonces empecé a notar algo preocupante. Estaba durmiendo cada vez menos. Me despertaba cansada sin importar cuántas horas había dormido. Y mis sueños, cuando los tenía, siempre eran sobre la habitación oscura donde Isabel estaba atrapada. Una noche, me desperté y me encontré de pie frente al espejo, aunque no recordaba haberme levantado. Isabel me miraba desde el otro lado, y había algo diferente en su expresión, algo hambriento. «Andrea», dijo, y su voz sonaba más fuerte que nunca, más real. «¿Estás tan cerca? Puedo sentirte, puedo casi tocarte». «¿De qué hablas?», pregunté, sintiéndome mareada. «El vínculo entre nosotras», explicó Isabel, y ahora sonreía. «Cada vez que hablamos, cada vez que compartes tu vida conmigo, te acercas más a este lado del espejo, y yo me acerco más al tuyo. Pronto, muy pronto, podré cruzar». El horror me golpeó como agua fría. «Dijiste que no podías escapar. Prometiste que solo querías compañía». «No mentí», dijo Isabel. «No puedo escapar por mi cuenta.
Pero si alguien me deja entrar voluntariamente, si alguien crea un vínculo lo suficientemente fuerte conmigo, entonces puedo cambiar de lugar con esa persona. Ellos toman mi prisión y yo tomo su libertad. No, susurré, retrocediendo. No, no, no. Lo siento, dijo Isabel, y parecía genuinamente arrepentida. Realmente me caes bien, Andrea. Eres amable y inteligente, pero he estado aquí 200 años. Ya no puedo soportarlo más. Necesito salir, incluso si eso significa condenarte a ti. Vi mi reflejo en el espejo comenzando a cambiar. Mi cara se volvía más pálida, más translúcida, y detrás de mí, en el mundo real, podía sentir una presencia materializándose. Con la adrenalina del pánico puro, me lancé hacia la cocina. Agarré el martillo que había dejado en un cajón semanas atrás, cuando había decidido no romper el espejo. «Andrea, no», gritó Isabel desde el espejo. «Si me rompes ahora, mientras el vínculo está activo, ambas quedaremos atrapadas en el vacío. Ninguna podrá existir en ningún plano». «Entonces así sea», grité de vuelta. Levanté el martillo y lo estrellé contra el espejo con toda mi fuerza. El sonido fue ensordecedor. No era solo el sonido de cristal rompiéndose, sino algo más profundo, más fundamental, como si la realidad misma estuviera grieteándose. Vi a Isabel gritar, su imagen fragmentándose en 1000 pedazos. Sentí algo desgarrándose dentro de mí, como si parte de mi alma estuviera siendo arrancada. Y luego, todo se volvió negro. Desperté en el hospital 3 días después. Aparentemente, mi vecina había escuchado el ruido y, al no recibir respuesta cuando golpeó mi puerta, llamó a la policía. Me encontraron inconsciente en mi cocina, rodeada de fragmentos de espejo, con cortes superficiales en las manos, pero por lo demás, ilesa. Los doctores dijeron que había tenido algún tipo de colapso nervioso, agravado por falta de sueño y estrés. Mi madre me llevó a su casa para recuperarme. Pasé semanas en una especie de niebla. Parte de mí sentía que algo fundamental había cambiado, que había perdido algo, aunque no podía identificar qué. Soñaba con Isabel cada noche, con su rostro fragmentándose en el espejo, con su grito silencioso. Lentamente, muy lentamente, volví a algo parecido a la normalidad. Regresé al trabajo, a mi apartamento, a mi vida, pero hay cosas que nunca volvieron a ser iguales. No puedo mirarme en espejos por mucho tiempo sin sentir una inquietud profunda. A veces, solo por un segundo, creo ver a alguien más en mi reflejo. Una mujer con vestido antiguo y ojos tristes. Y hay momentos, especialmente de noche cuando estoy sola, en que escucho una voz susurrando desde ninguna parte y todas partes a la vez. Estamos juntas ahora, Andrea. Tú y yo, ambas atrapadas entre mundos, ninguna completamente viva, ninguna completamente libre. No sé si es real o si estoy perdiendo la razón. Los doctores dicen que es trauma, que mi mente está procesando lo que pasó de una manera poco saludable. Estoy en terapia, tomo medicación, pero en el fondo, sé la verdad. Cuando rompí el espejo con el vínculo activo, no destruí la maldición, la transformé. Ahora Isabel no está atrapada en el espejo, porque el espejo ya no existe. Está atrapada en mí, o yo estoy atrapada con ella. Compartimos el mismo espacio, la misma existencia. A veces siento sus pensamientos mezclándose con los míos, sus recuerdos de 200 años de soledad sangrando en mis sueños. Y sé que ella siente lo mismo de mí. Mi abuela tenía razón al advertirme, pero se equivocó al pensar que yo podría romper la maldición. No la rompí, solo cambié su naturaleza, y ahora, por el resto de mi vida, llevaré a Isabel Castillo dentro de mí. Una presencia constante, un susurro eterno, un recordatorio de que algunos objetos no deberían tocarse, algunas puertas no deberían abrirse, y algunas prisiones están diseñadas para nunca ser rotas. Esa es la historia que Andrea compartió conmigo. Me escribió que todavía hoy, 3 años después, siente la presencia de Isabel con ella. Dice que ha aprendido a coexistir con ella, aunque nunca será completamente ella misma de nuevo. Si alguna vez heredas un objeto antiguo de tu familia, especialmente uno que viene con advertencias, piénsalo 2 veces antes de ignorarlas. Comparte en los comentarios si alguna vez has recibido algo similar. Y recuerda, no todas las prisiones tienen barrotes visibles. Que descanses bien, nos vemos en la próxima.
Esta historia me llegó de una seguidora llamada Patricia, quien trabajó durante años como enfermera en un hospital psiquiátrico. Lo que me compartió es inquietante porque pone en duda la línea entre locura y percepción de algo real. Si trabajas en el área de salud mental o has tenido experiencias similares, me encantaría que las compartieras en los comentarios. Ahora, permíteme contarte lo que Patricia descubrió en el ala cerrada del pabellón 3 y por qué renunció a su carrera después de 15 años de servicio. Me llamo Patricia y fui enfermera psiquiátrica durante 15 años. Trabajé en el Hospital San Rafael, una institución grande especializada en salud mental que atiende casos complejos. Amaba mi trabajo. Realmente lo amaba. Sentía que hacía una diferencia en la vida de personas que el resto de la sociedad había olvidado o temía. Pero hubo algo que vivía allí, algo que me hizo cuestionar todo lo que sabía sobre enfermedad mental y realidad, algo que finalmente me obligó a renunciar y cambiar completamente de profesión. Empezó en octubre de 2021. Llevaba ya 14 años trabajando en el hospital, principalmente en el pabellón 2, que atendía casos de depresión severa y trastornos de ansiedad. Era difícil, pero manejable. Los pacientes eran cooperativos en su mayoría y había avances tangibles en sus tratamientos. Ese octubre, la enfermera jefe del pabellón 3 renunció abruptamente, sin previo aviso, sin periodo de transición. Simplemente dejó su carta de renuncia en el escritorio de recursos humanos un viernes por la noche y nunca regresó. Ni siquiera volvió a recoger sus pertenencias personales. El pabellón 3 era diferente a los demás. Era donde mantenían a los pacientes más severos, esquizofrenia resistente al tratamiento, psicosis violentas, pacientes que representaban un peligro para sí mismos o para otros. Estaba físicamente separado del resto del hospital, conectado solo por un pasillo largo y asegurado con múltiples puertas de acceso controlado. Necesitaban a alguien con experiencia para cubrir el puesto mientras buscaban un reemplazo permanente. Me ofrecieron el doble de mi salario habitual por trabajar allí temporalmente. Con mi hija a punto de entrar a la universidad, el dinero extra era difícil de rechazar. Acepté, pensando que serían solo unos meses. Mi primer día en el pabellón 3 fue un lunes. La enfermera que me entrenó, Carmen, tenía 20 años de experiencia en psiquiatría. Era seria, profesional, pero noté algo en sus ojos cuando me mostraba las instalaciones. Algo parecido al miedo apenas contenido. El pabellón tenía 30 pacientes distribuidos en habitaciones individuales a lo largo de 2 pisos. El personal incluía 6 enfermeras, 3 psiquiatras, 2 trabajadores sociales y personal de seguridad las 24 horas. Todo estaba diseñado para máxima seguridad. Puertas reforzadas, ventanas irrompibles, cámaras en cada pasillo. Hay reglas específicas aquí, me dijo Carmen mientras caminábamos por el pasillo principal. Su voz era baja, casi un susurro, aunque no había nadie cerca. Reglas que no están en el manual oficial, pero que debes seguir. ¿Qué tipo de reglas?, pregunté, sintiendo un ligero escalofrío. Primero, dijo, deteniéndose para mirarme directamente, nunca entres sola a la habitación 307, siempre con al menos otro miembro del personal, preferiblemente 2. Segundo, si un paciente te dice que ve cosas en el tercer piso, no lo descartes inmediatamente como alucinación, reporta exactamente lo que dijo. Y tercero, hizo una pausa, como si estuviera decidiendo qué tanto revelar. Si escuchas cantar a las 3 de la madrugada, no investigues. Quédate en la estación de enfermeras hasta que pare. ¿Cantar?, repetí, sintiendo que esto era más extraño de lo que esperaba. Carmen asintió lentamente. Lo entenderás pronto. Solo sigue las reglas, Patricia. Hacen que este lugar sea manejable. No tuve oportunidad de hacer más preguntas porque llegamos a la estación de enfermeras, donde el resto del equipo esperaba para conocerme. Los primeros días fueron intensos pero no inusuales. Los pacientes del pabellón 3 eran efectivamente más difíciles que aquellos con los que había trabajado antes. Algunos estaban en estado catatónico, otros eran agresivos, requiriendo contención física ocasional.
Varios hablaban con personas que no existían, respondiendo a voces que solo ellos escuchaban. Todo dentro de los parámetros esperados para un pabellón psiquiátrico de alta seguridad. Hasta la cuarta noche. Estaba trabajando el turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. El hospital siempre era más tranquilo por la noche. La mayoría de los pacientes dormían gracias a la medicación. El personal se reducía a 2 enfermeras, un médico de guardia y 2 guardias de seguridad. Yo estaba en la estación de enfermeras del segundo piso, revisando los archivos de los pacientes y familiarizándome con sus historiales. Eran las 2:30 de la madrugada. Mi compañera, una enfermera joven llamada Sofía, había ido al primer piso a hacer sus rondas. Entonces lo escuché. Canto. Era una voz femenina, suave pero clara, cantando una melodía que no reconocí. Las palabras no estaban en español. De hecho, no estaban en ningún idioma que pudiera identificar. Pero había algo en la melodía que me erizaba la piel. Era hermosa y terrible a la vez. Recordé la advertencia de Carmen. Si escuchas cantar a las 3 de la madrugada, no investigues. Pero no eran las 3 todavía. Eran las 2:30. ¿Aplicaba la regla? ¿O esa media hora hacía diferencia? Miré las cámaras de seguridad. Había monitores mostrando cada pasillo, cada área común. Revisé todos los ángulos del segundo piso. No había nadie en los pasillos. Todos los pacientes estaban en sus habitaciones. Pero el canto continuaba, más fuerte ahora. Agarré mi linterna y salí de la estación, siguiendo el sonido. Venía del final del pasillo, donde estaba la habitación 307, la habitación sobre la cual Carmen me había advertido específicamente. Me detuve frente a la puerta. El canto era definitivamente más fuerte aquí, y ahora podía escuchar que no era una sola voz. Eran múltiples voces, todas cantando en armonía imposible. Miré por la pequeña ventana de observación en la puerta. La habitación estaba oscura excepto por la luz de emergencia en el techo. Podía ver la cama, y en ella, una figura sentada. El paciente de la 307 era un hombre llamado Eduardo Salinas, 62 años, diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Había estado en el hospital durante 8 años. Según su archivo, rara vez hablaba y nunca causaba problemas. Solo se sentaba en su habitación, mirando la pared, día tras día. Pero ahora estaba sentado en su cama, mirando directamente hacia la puerta, hacia mí. Y aunque sus labios no se movían, el canto parecía venir de su habitación. Sus ojos brillaban en la oscuridad, no de manera figurativa, literalmente brillaban con una luz tenue y verdosa. Retrocedí de la puerta, el corazón latiendo violentamente. Volví rápidamente a la estación de enfermeras. El canto se detuvo en el momento en que entré. Sofía regresó unos minutos después. ¿Estás bien?, preguntó, viendo probablemente mi expresión. ¿Escuchaste algo hace un momento?, pregunté. ¿Canto? Su rostro se puso serio. ¿Qué hora era? 2:30, 2:40 tal vez. Está empezando más temprano, murmuró, más para sí misma que para mí. Solía ser solo a las 3 exactas. ¿Qué está empezando más temprano? ¿Qué es esto, Sofía? Ella suspiró y se sentó. Nadie sabe exactamente. Lleva pasando desde hace unos 5 años, desde que Eduardo fue trasladado a la 307. El canto, las voces, a veces son solo 1 o 2 voces. Otras veces, como esta noche aparentemente, son muchas. ¿Y nadie ha investigado esto apropiadamente?, pregunté, sintiendo una mezcla de frustración y miedo. Oh, lo han intentado. Psiquiatras, neurólogos, incluso trajeron a un experto en fenómenos acústicos pensando que era algo estructural del edificio. Nadie ha encontrado explicación. Las grabaciones nunca capturan el sonido. Solo las personas que están físicamente presentes lo escuchan. Eso es imposible. Sí, concordó Sofía. Debería serlo, pero aquí estamos. No dormí bien los días siguientes.
Cada turno nocturno esperaba escuchar el canto de nuevo, y lo escuchaba, siempre entre las 2:30 y las 3 de la madrugada. A veces duraba solo unos minutos, otras veces hasta media hora. Empecé a investigar por mi cuenta. Revisé el historial de Eduardo Salinas extensivamente. Había sido un profesor de historia antes de su primer episodio psicótico a los 50 años. Su esposa había muerto en un accidente de tráfico 2 años antes de su ingreso al hospital. No tenía otros familiares conocidos. Sus notas médicas eran consistentes. Delirante, paranoico, no respondía bien a la medicación. Hablaba ocasionalmente sobre los que esperan y el coro de los olvidados, pero los psiquiatras lo habían descartado como sintomatología típica de su condición. Decidí hablar directamente con él. Era contra las reglas de Carmen, pero necesitaba entender. Fui una tarde, con Sofía acompañándome como observadora. Eduardo estaba sentado en su silla habitual, mirando la pared blanca. No reaccionó cuando entramos. Eduardo, dije suavemente, acercándome lentamente. Me gustaría hablar contigo si estás dispuesto. Nada. Sus ojos permanecieron fijos en la pared. Escuché el canto. Continué. Por las noches, las voces. ¿Puedes decirme qué son? Esto captó su atención. Lentamente, muy lentamente, giró su cabeza para mirarme. Sus ojos, que durante el día eran marrones normales, parecían contener profundidades que no debían existir. Usted es nueva, dijo. Su voz era áspera por falta de uso, pero clara y curiosa. Eso es peligroso aquí. Solo quiero entender. Nadie quiere realmente entender, dijo Eduardo. Dicen que quieren, pero cuando empiezan a comprender, huyen, como la enfermera anterior, como tantos otros. Yo no voy a huir. Soy enfermera. He visto cosas difíciles. Una sonrisa triste cruzó su rostro. No has visto nada como esto. Nadie lo ha visto, pero todos lo escuchan eventualmente. Los que prestan atención. ¿Qué es lo que escuchamos, Eduardo? Él miró hacia la ventana de su habitación, hacia el cielo oscureciendo. Son los olvidados, las personas que murieron aquí, en este hospital, cuando era diferente, cuando los tratamientos eran menos humanos. Sus voces quedaron atrapadas en las paredes, en el aire mismo, y yo tocó su pecho. Yo puedo escucharlos, siempre. Durante el día son susurros, pero por la noche, cuando todo está quieto, cantan porque quieren ser recordados. Eduardo, sabes que eso no es posible desde el punto de vista médico. Por supuesto que lo sé, dijo con una risa amarga. Era profesor, soy un hombre de razón, o lo era, pero la razón no explica lo que pasa aquí. La razón no explica por qué puedo ver sus sombras moviéndose por los pasillos, por qué a veces siento sus manos tocándome, por qué sus voces me cuentan historias de sufrimiento que luego compruebo que son verdaderas cuando reviso los archivos antiguos del hospital. Me quedé en silencio. Parte de mí quería descartar todo como delirio, pero otra parte, la parte que había escuchado esas voces imposibles, se preguntaba si había algo más. ¿Por qué la habitación 307 específicamente? Pregunté. Eduardo me miró durante un largo momento antes de responder. Esta habitación solía ser la sala de terapia de electroshock. Antes de que las regulaciones cambiaran, antes de que supieran cuánto daño podían hacer, docenas de personas pasaron por aquí. Algunos mejoraron, muchos empeoraron, algunos murieron. Sus ecos permanecen. Sofía me tocó el brazo. Deberíamos irnos. Pero tenía una pregunta más. ¿Por qué tú, Eduardo? ¿Por qué puedes escucharlos? Porque yo también estoy roto, dijo simplemente. Mi mente está fracturada de formas que la medicina no comprende completamente, y en esas fracturas puedo percibir cosas que otros no pueden. No es un don, es una maldición, pero es real, enfermera Patricia, tan real como usted parada frente a mí. Salimos de la habitación en silencio. Sofía no habló hasta que estuvimos de vuelta en la estación. No deberías haberlo alentado, dijo. Ahora él sabe que tú escuchas. Eso cambia las cosas. ¿Cambia cómo? Ya lo verás.
Tenía razón. Esa noche, durante mi turno, el canto comenzó más temprano que nunca, a las 2 en punto, y era más fuerte, más insistente, no solo una melodía incomprensible. Ahora podía distinguir palabras ocasionales, no las entendía, pero eran definitivamente palabras. Y luego sucedió algo nuevo. Mientras estaba en la estación, revisando medicamentos, una de las sombras en el pasillo se movió. No una sombra proyectada por algo físico, una sombra independiente. Se deslizó por la pared como si fuera líquida, moviéndose contra la dirección de las luces. Me quedé congelada, observándola. La sombra se detuvo frente a la ventana de la estación y tomó forma, la silueta de una persona, sin rasgos, sin detalles, solo la forma oscura de un ser humano. Levantó lo que parecía ser un brazo y señaló hacia el final del pasillo, hacia la habitación 307. Luego se desvaneció. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo sobre el zumbido de las luces fluorescentes. Agarré mi teléfono e hice algo que probablemente fue estúpido. Busqué la historia del hospital. El Hospital San Rafael había sido fundado en 1953, pero el edificio era más antiguo, originalmente un sanatorio para tuberculosis en los años 30. Cuando la tuberculosis dejó de ser la epidemia que fue, el edificio fue convertido en hospital psiquiátrico. Encontré artículos de periódico escaneados. En los años 50 y 60, antes de que las leyes de salud mental cambiaran, los tratamientos eran brutales. Electroshock sin anestesia, lobotomías, aislamiento prolongado, contención física extrema. Había reportes de muertes, no oficiales, pero enterrados en notas al pie, y artículos de investigación académicos. Pacientes que sucumbieron a complicaciones del tratamiento, suicidios, accidentes. El pabellón 3 había sido el área de tratamiento más agresivo, y la habitación 307 había sido efectivamente donde se realizaban los procedimientos de electroshock. Eduardo no estaba delirando sobre la historia, estaba recordando hechos verificables, pero eso no explicaba las voces, no explicaba las sombras, a menos que no quería completar ese pensamiento. No quería considerar que tal vez, solo tal vez, Eduardo no estaba experimentando alucinaciones, que tal vez estaba percibiendo algo real que el resto de nosotros normalmente no podíamos. Los siguientes días fueron cada vez más extraños. Otros pacientes del pabellón 3 comenzaron a actuar diferente, más agitados, más conscientes, como si algo hubiera despertado en el edificio. Una paciente, una mujer con demencia severa que normalmente no era verbal, comenzó a describir en detalle procedimientos médicos de los años 60, procedimientos que no debería conocer. Cuando revisé su historial, confirmé que había nacido en 1985. No había manera de que tuviera conocimiento directo de esas prácticas. Otro paciente, joven, con esquizofrenia, dibujó un mapa detallado del hospital como había sido en 1960, incluyendo habitaciones y pasillos que habían sido renovados hace décadas. El mapa era exacto según los planos arquitectónicos antiguos que encontré en los archivos del hospital. Algo estaba pasando, algo más allá de enfermedad mental individual. Hablé con el doctor Ramírez, el psiquiatra principal del pabellón. Era un hombre en sus 50, brillante, con décadas de experiencia. Está notando los patrones, dijo cuando le presenté mis observaciones. No sonaba sorprendido. ¿Usted sabe sobre esto?, pregunté, sintiendo frustración. ¿Por qué nadie me dijo? Porque decirle habría sonado a locura, respondió. Y porque queríamos ver si usted lo percibía independientemente, como validación. ¿Validación de qué? El doctor Ramírez se reclinó en su silla. Patricia, voy a compartir algo que no está en ningún registro oficial. Hace 10 años, contraté a un equipo de investigadores paranormales, no como creyente, sino como científico escéptico que quería descartar todas las posibilidades. Trajeron equipo especializado, detectores de campos electromagnéticos, cámaras térmicas, grabadoras especializadas. Y encontraron anomalías.
muchas, concentradas específicamente en el pabellón 3, particularmente alrededor de la habitación 307. Campos electromagnéticos fluctuantes sin fuente aparente. Variaciones de temperatura de hasta 10 grados en espacios de pocos metros. Y en las grabaciones de audio, hizo una pausa. Captaron cosas. No las voces cantantes, esas nunca se graban. Pero otros sonidos, gritos, llantos, súplicas. Todo en el rango apenas audible, pero presente. Sentí mi piel erizarse. ¿Qué explicación dieron? No pudieron. Los investigadores tenían hipótesis sobre residuos energéticos, memoria del lugar, trauma impreso en el espacio mismo, pero eran especulaciones. La realidad es que no sabemos qué es esto, solo sabemos que existe. ¿Por qué el hospital no cierra el pabellón 3? Porque funcionalmente sirve su propósito, dijo. Los pacientes aquí son tratados efectivamente para sus condiciones mentales genuinas, y honestamente, ¿dónde más irían? La salud mental ya está tan subfinanciada, no podemos cerrar camas porque hay fenómenos inexplicables. Eso es moralmente cuestionable. Sí, concordó. Lo es, por eso tantos miembros del personal renuncian eventualmente. La carga de saber es demasiado. Esa noche decidí que tenía que confrontar directamente lo que estaba pasando. Había estado evitando la habitación 307 excepto cuando era absolutamente necesario, siempre con compañía, pero sentía que si realmente quería entender, necesitaba enfrentar esto sola. Era una decisión terrible, lo sé ahora, pero en ese momento sentía que era necesaria. Esperé hasta las 3 de la madrugada, la hora cuando el canto era más fuerte. Sofía estaba haciendo rondas en el primer piso. El guardia de seguridad estaba en su descanso. Estaba sola en el segundo piso. El canto comenzó exactamente a las 3. Múltiples voces, todas en esa armonía extraña y hermosa. Tomé una respiración profunda, agarré mi linterna y caminé hacia la 307. La puerta no estaba cerrada con seguro desde adentro, algo inusual. La abrí lentamente. Eduardo estaba sentado en su cama, pero no estaba solo. Las sombras que había visto en los pasillos estaban ahí, docenas de ellas, llenando la habitación. Algunas tenían formas casi humanas, otras eran apenas oscuridades que se movían, y todas estaban cantando. Eduardo me miró cuando entré. Te advertí, dijo, pero su voz era suave, no acusadora. ¿Qué son? Susurré. Los olvidados, repitió. Los que sufrieron aquí, los que murieron aquí, no pueden irse. Están atados a este lugar por trauma, por dolor, por el hecho de que nadie los recuerda. Una de las sombras se separó del grupo y se acercó a mí. Sentí un frío intenso cuando se aproximó, y entonces por un momento breve, la sombra tomó forma definida. Una mujer joven, tal vez 25 años, con cabello corto y ojos tristes. Ayúdanos, susurró directamente en mi mente, no con voz audible. Recuérdanos. Las otras sombras repitieron el ruego. Recuérdanos, recuérdanos, recuérdanos. Retrocedí, abrumada. El canto se volvió más intenso, casi doloroso. Las sombras se arremolinaban alrededor de la habitación, todas buscando atención, todas suplicando ser vistas, ser recordadas. Paren, grité, tapándome los oídos, y pararon, instantáneamente. El canto cesó, las sombras se quedaron inmóviles. Eduardo me miró con algo parecido a la lástima. Ahora lo sabes. Ahora has visto y has escuchado realmente. No puedes no saberlo ya. Salí de la habitación tambaleándome. Volví a la estación y me senté, temblando. Sofía me encontró allí unos minutos después. ¿Entraste?, dijo. No era una pregunta. Asentí, incapaz de hablar. Entonces ya es tiempo de que decidas, dijo. Puedes quedarte y vivir con este conocimiento, o puedes irte, como todos los demás eventualmente. Intenté quedarme. Realmente lo intenté. Durante las siguientes 2 semanas continué trabajando, pero cada turno era más difícil. Las sombras ya no se limitaban a la habitación 307. Las veía en todos los pasillos del pabellón 3, en las esquinas, en los reflejos, observando, y el canto ya no se limitaba a las 3 de la madrugada. Lo escuchaba todo el tiempo, un susurro constante en el fondo de mi conciencia.
Empecé a tener pesadillas, sueños donde era una paciente en los años 50, sometida a tratamientos brutales, muriendo sola y olvidada. Despertaba gritando. Mi familia notó el cambio. Mi esposo estaba preocupado. Mi hija me preguntaba constantemente si estaba bien. Finalmente, después de un mes exacto en el pabellón 3, tomé mi decisión. Escribí mi carta de renuncia. No di explicaciones elaboradas. Solo dije que era por razones personales. El doctor Ramírez la aceptó sin sorpresa. Lo entiendo, dijo. Cuídese, Patricia. Y tal vez encuentre una manera de recordarlos, los olvidados. Esa parece ser la única cosa que buscan. Dejé el Hospital San Rafael en noviembre de 2021. Cambié completamente de campo. Ahora trabajo en administración de salud, sin contacto directo con pacientes. Pero no he olvidado, y he hecho lo que el doctor Ramírez sugirió. Investigué. Encontré nombres, pacientes que murieron en el Hospital San Rafael entre 1953 y 1975. No todos, los registros son incompletos, pero encontré algunos. Teresa Morales, 1957. Manuel Soto, 1962. Carmen Ruiz, 1965. Docenas más. Los escribí, creé una lista, y en el aniversario de dejar el hospital, fui al cementerio donde muchos fueron enterrados en tumbas sin marca. Dejé flores, dije sus nombres en voz alta. No sé si hizo diferencia. No he vuelto al hospital para verificar, pero me gusta pensar que tal vez, solo tal vez, ayudó. Que ser recordado, aunque sea por una sola persona, puede traer algo de paz. Esta es mi historia, la razón por la que dejé una carrera que amaba. La razón por la que ya no trabajo en psiquiatría, a pesar de 15 años de experiencia. Porque aprendí que hay cosas que la medicina no puede explicar. Cosas que existen en los espacios entre la razón y la locura. Y a veces, solo a veces, lo que llamamos locura es simplemente percibir cosas que otros no pueden. Eduardo Salinas sigue en la habitación 307. Revisé recientemente, todavía allí, todavía enfermo, según sus registros médicos. Pero yo sé la verdad, él no está loco. Él solo está maldito con la capacidad de ver y escuchar lo que el resto de nosotros ignoramos. Los olvidados siguen cantando, y ahora, aunque ya no trabajo allí, todavía los escucho a veces en el silencio de la noche, recordándome que ellos existieron, que sufrieron, que merecen ser más que sombras en un edificio olvidado. Y así concluye lo que Patricia compartió conmigo. Dejó su número de identificación de enfermera y toda documentación que prueba que trabajó allí, por si alguien duda de la veracidad de su testimonio. El Hospital San Rafael todavía opera y el pabellón 3 todavía está abierto. Si has trabajado en salud mental y has experimentado algo similar, o si simplemente quieres compartir tu opinión sobre esta historia, déjalo en los comentarios. Esta historia me la envió un seguidor llamado Emilio, desde un pequeño pueblo minero en las montañas. Me escribió porque lleva años cargando con algo que no puede olvidar, y espera que compartirlo lo ayude a procesar lo vivido. Si alguna vez trabajaste en un lugar donde sentiste que no estabas solo, donde las sombras eran más densas de lo normal, compártelo en los comentarios. Estas experiencias merecen ser escuchadas. Emilio tenía 21 años cuando consiguió trabajo como vigilante nocturno en una mina abandonada que estaban convirtiendo en museo. Era un trabajo sencillo, bien pagado, y solo requería estar presente. Pero hay lugares donde la oscuridad no está vacía, y esta mina había guardado secretos durante más de 100 años. Esta es su historia. Nunca debía haber aceptado el turno completo solo, pero necesitaba el dinero extra, y cuando el supervisor me ofreció el doble de salario por cubrir las noches sin compañero, no lo pensé dos veces. Era solo estar sentado en una caseta de vigilancia, hacer rondas cada 2 horas y asegurarme de que nadie entrara. ¿Qué tan difícil podría ser?
La mina San Cristóbal había cerrado en 1952, después de un accidente que mató a 17 mineros. Durante 70 años estuvo abandonada, sellada, olvidada, pero ahora el gobierno estatal había decidido convertirla en museo histórico. Mi trabajo era proteger el sitio mientras hacían las renovaciones iniciales. El lugar estaba en las montañas, a 1 hora del pueblo más cercano. La entrada principal era una estructura de madera y metal oxidado que se adentraba en la ladera de la montaña. Había 3 niveles de túneles, todos conectados por pozos verticales y escaleras de metal que crujían con cada paso. Mi primer día conocí a don Pascual, el vigilante que había estado cubriendo los turnos de día. ¿Vas a trabajar solo de noche?, me preguntó con el ceño fruncido. Sí, necesito el dinero. Yo nunca me quedaría aquí de noche, ni por todo el oro del mundo. ¿Por qué? ¿Le tiene miedo a la oscuridad? Se quitó su gorra y la sostuvo entre sus manos nudosas. No le tengo miedo a la oscuridad, muchacho. Le tengo miedo a lo que vive en ella, especialmente en esta mina. Murciélagos, ratas. Ojalá fuera tan simple. Miró hacia la entrada oscura de la mina. Los 17 que murieron aquí en el 52 nunca encontraron todos los cuerpos. Dicen que algunos quedaron atrapados en el nivel más profundo cuando colapsó, y que a veces se escuchan cosas, golpes, voces, como si todavía estuvieran ahí abajo, tratando de salir. Son solo historias para asustar. Eso pensaba yo también, hasta que trabajé una noche aquí hace 20 años, una sola noche, y juré nunca volver después del anochecer. Se puso la gorra nuevamente, pero tú verás, algunos tienen que aprender por sí mismos. Se fue, dejándome solo con sus palabras resonando en mi cabeza. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. La caseta de vigilancia estaba justo afuera de la entrada principal, con ventanas que daban hacia el estacionamiento vacío y hacia la boca oscura de la mina. Las primeras horas fueron tranquilas. Leí un libro, revisé mi teléfono, aunque la señal era casi inexistente. Tomé café de mi termo, todo normal. A medianoche hice mi primera ronda. Tomé mi linterna industrial y mi radio y entré a la mina. Las luces de seguridad estaban instaladas solo en el túnel principal, proyectando un resplandor amarillento enfermizo. Más allá de eso, solo oscuridad. El primer nivel era amplio, con techos altos sostenidos por vigas de madera y metal. Había vagones viejos en los rieles oxidados, herramientas antiguas colgando de las paredes, carteles informativos que estaban instalando para el museo. Caminé despacio, iluminando cada rincón. El eco de mis pasos resonaba de forma extraña, como si hubiera más pasos de los que debería. Pero cuando me detenía, todo quedaba en silencio. Revisé las puertas que llevaban a los niveles inferiores, todas cerradas con candados nuevos. Nadie había entrado. Completé la ronda en 20 minutos y volví a la caseta. Primera ronda completa, sin novedades. Anoté en la bitácora. A las 2 de la mañana hice la segunda ronda. Esta vez noté algo diferente. Uno de los vagones que estaba en la vía principal se había movido. Estaba seguro de que antes estaba más a la derecha. Ahora estaba más centrado en el túnel. Debe ser que no presté atención antes, me dije, pero algo en mi estómago se sentía incómodo. Continué hacia el fondo del primer nivel. Ahí estaban las escaleras que descendían al segundo nivel. La puerta de metal que las bloqueaba seguía cerrada con candado. Estaba a punto de regresar cuando escuché algo. Un golpe, metálico, resonante. Venía de abajo, del segundo nivel. Me quedé quieto, escuchando, esperando. Otro golpe, 3 veces. Pausa, 3 veces más, como alguien golpeando metal con metal. Ritmo deliberado. Hola, llamé, sintiendo mi voz temblar ligeramente. Los golpes se detuvieron. El silencio que siguió era absoluto, como si toda la mina estuviera conteniendo la respiración. Revisé el candado, intacto. Nadie podía haber bajado. Tuberías, me dije, o la estructura asentándose. Estas minas viejas hacen ruidos. Volví a la caseta, pero ya no podía concentrarme en mi libro. Cada pequeño sonido me hacía saltar.
A las 4 de la mañana, durante mi tercera ronda, las cosas empeoraron. El vagón se había movido nuevamente. Ahora estaba casi bloqueando el paso del túnel principal. Y había algo más, marcas en el piso, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Pero no eran marcas nuevas, eran viejas, en el polvo, como si hubieran estado ahí siempre, pero ahora eran más visibles. Las seguí con mi linterna. Conducían hacia una sección del túnel que aún no habían restaurado, donde la oscuridad era más densa. Los golpes comenzaron nuevamente, esta vez más cerca, más fuertes, y no venían solo de abajo, venían de todas partes, de las paredes, del techo, como si algo estuviera dentro de la roca misma, golpeando, tratando de salir. Esto es ridículo, me dije en voz alta, tratando de calmar mis nervios. Son solo sonidos de una mina vieja. Pero entonces escuché algo que no podía ser explicado por la acústica o la estructura. Una voz, lejana, apenas audible, pero definitivamente una voz. Ayuda. Se me erizó cada vello del cuerpo. Hola, ¿hay alguien ahí? Silencio. Luego más claro. Ayúdanos. Venía de las escaleras que descendían al segundo nivel. Caminé hacia allá, mi linterna temblando en mi mano. El candado seguía intacto en la puerta de metal. Si hay alguien ahí, responda. ¿Cómo entraron? Atrapados. Tanto tiempo. Ayúdanos. La voz sonaba extraña, como múltiples voces hablando al unísono, todas ligeramente desincronizadas. Mi mano se extendió hacia el candado. Una parte de mí quería abrirlo, quería bajar y verificar, pero algo más profundo, más primitivo, me gritaba que no lo hiciera. Retrocedí lentamente y salí de la mina casi corriendo. En la caseta, llamé al supervisor por radio. No hubo respuesta. Era demasiado temprano y probablemente estaba dormido. Consideré irme, abandonar el turno, pero necesitaba este trabajo, y si me iba sin una buena razón, me despedirían. Pasé la siguiente hora en la caseta, mirando la entrada de la mina. La oscuridad dentro parecía más profunda de lo normal, más sólida, como si fuera una sustancia más que una ausencia de luz. A las 6 de la mañana, cuando el sol comenzó a iluminar las montañas, don Pascual llegó para su turno. ¿Cómo estuvo la noche?, preguntó. Escuché cosas, voces, pidiendo ayuda desde el segundo nivel. Asintió lentamente, sin sorpresa. Así que lo experimentaste. ¿Qué es? ¿Qué está ahí abajo? Los que nunca salieron, los 17. Bueno, en realidad más que eso. Hubo otros accidentes antes del grande, otros muertos. Esta mina ha cobrado muchas vidas a lo largo de los años. Pero las voces sonaban reales. Son reales. Tan reales como tú y yo. Solo que no están del todo aquí. Quedaron atrapados entre mundos cuando murieron. Y ahora llaman. Siempre llamando. Buscando a alguien que los escuche, alguien que baje. ¿Qué pasa si alguien baja? Don Pascual me miró con ojos cansados. Hace 20 años, un vigilante nocturno bajó, escuchó las voces y decidió investigar. Lo encontraron 3 días después en el tercer nivel, muerto. Oficialmente dijeron que se cayó, pero yo vi su rostro. No fue una caída lo que lo mató, fue el terror. Me fui a casa ese día completamente agotado. Intenté dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba esas voces. Ayúdanos. Esa noche volví al trabajo, porque necesitaba el dinero, porque era terco, porque parte de mí no quería dejar que el miedo ganara, pero esta vez estaba preparado. Había investigado durante el día. Había leído sobre el accidente de 1952, sobre cómo un soporte mal instalado causó un colapso en el tercer nivel, sepultando a 17 hombres, sobre cómo los equipos de rescate intentaron llegar a ellos durante semanas, pero la inestabilidad de la mina hizo que fuera demasiado peligroso. Los habían abandonado ahí, sellado el nivel, dejado que murieran en la oscuridad. Mi segunda noche comenzó igual que la primera, tranquila durante las primeras horas. Luego, a medianoche, hice mi ronda. El vagón estaba nuevamente en una posición diferente, y ahora había más marcas que formaban patrones, palabras. En el polvo del piso, alguien o algo había escrito: «Libéranos». Mi sangre se heló.
Retrocedí del vagón y casi tropiezo con algo. Miré hacia abajo. Era una lámpara de minero, antigua, oxidada, pero no estaba ahí en mi ronda anterior. La recogí con manos temblorosas. Todavía tenía aceite dentro, y cuando la agité, escuché líquido moviéndose. Alguien la había dejado ahí, recientemente, pero yo era el único en la mina. Los golpes comenzaron nuevamente, más insistentes, más furiosos, y las voces ahora eran más claras, más numerosas. Baja, libéranos, tanto tiempo, solos en la oscuridad. Por favor. Me tapé los oídos, pero las voces no venían de afuera, venían de dentro de mi cabeza. Corrí hacia la salida, pero algo me detuvo. Las luces de seguridad comenzaron a parpadear, luego se apagaron completamente. Quedé en oscuridad absoluta, solo con mi linterna, y en esa oscuridad vi algo, figuras, sombras más oscuras que las sombras, moviéndose en los túneles laterales, acercándose. Podía distinguir formas humanoides, pero distorsionadas, encorvadas, con movimientos que no eran del todo naturales. No son reales, susurré. No son reales. Pero cuando una de las figuras se acercó lo suficiente, pude ver detalles bajo la luz de mi linterna. Era un hombre, o lo que quedaba de uno. Vestía ropa de minero antigua, rasgada y manchada. Su piel era del color de la ceniza. Los ojos eran huecos negros que parecían absorber la luz. Y cuando abrió la boca, salió una voz que era como vidrio roto. «Únete a nosotros», grité y corrí. Pasé entre las figuras que intentaban agarrarme con manos esqueléticas. Sus dedos rozaban mi ropa, fríos como hielo. Llegué a la salida y salí tambaleándome a la noche. El aire fresco nunca había sentido tan bueno. Las figuras se quedaron en la entrada. No podían o no querían salir. Solo se quedaban ahí, observándome desde la oscuridad. Llamé al supervisor inmediatamente. «Renuncio», dije cuando contestó, con voz todavía temblorosa. «¿Qué pasó? Hay algo en esa mina, algo que no es natural, y no voy a quedarme ahí ni una noche más». Hubo una pausa larga. «Te entiendo. No eres el primero que renuncia después de ver eso». «¿Usted lo sabía? ¿Sabía lo que hay ahí? Sé que esa mina tiene historia, y sé que algunos lugares no deberían ser perturbados, pero el gobierno quiere su museo, y nosotros solo trabajamos aquí. ¿Van a advertir a quien contrate después? Ya intentamos. Nadie cree hasta que lo ve». Recogí mis cosas de la caseta esa misma noche. Mientras empacaba, podía sentir ojos mirándome desde la entrada de la mina. Las figuras seguían ahí, esperando. Una semana después, supe que habían contratado a un nuevo vigilante nocturno, un joven de 19 años que necesitaba dinero para la universidad. Intenté advertirle. Fui al sitio durante el día y esperé a que llegara para su primer turno. «No aceptes este trabajo», le dije. «Hay algo mal en esa mina». Me miró como todos me habían mirado, con escepticismo, con la seguridad de la juventud que piensa que es inmune a lo sobrenatural. «Gracias por la preocupación, pero estaré bien. Solo son historias». No pude convencerlo. 3 noches después, encontraron su caseta vacía, la puerta de la mina abierta, y cuando los equipos de búsqueda bajaron, lo encontraron en el segundo nivel, vivo, pero catatónico, mirando al vacío, murmurando una y otra vez. Querían que bajara, querían que los liberara. Está en un hospital psiquiátrico ahora, no ha recuperado la cordura. Y la mina sigue ahí, esperando, llamando. Cancelaron el proyecto del museo después de eso. Demasiados incidentes, demasiadas preguntas incómodas. Sellaron la entrada nuevamente, pusieron cercas, carteles de peligro, pero sé que eso no detiene nada. Los que están atrapados ahí dentro todavía están ahí, todavía llaman, todavía esperan, y algún día alguien más va a escucharlos, alguien más va a bajar, porque eso es lo que hacen. Te llaman, te seducen, te hacen sentir que puedes ayudar, que debes ayudar, y cuando bajas a la oscuridad, ya no sales, o sales cambiado, roto, con parte de ti dejada en esas profundidades. Yo tuve suerte, salí a tiempo, pero a veces, en noches muy silenciosas, todavía los escucho, esas voces, llamándome, recordándome que estuve ahí, que los escuché, que casi bajo. Vuelve.
Todavía estamos aquí. Ayúdanos. Y la parte más aterradora no es que los escuche, es que una pequeña parte de mí quiere volver, quiere bajar, quiere saber qué pasaría si liberara a lo que sea que esté atrapado ahí, pero no lo haré, nunca, porque sé que si vuelvo a esa mina, si bajo a esos niveles sellados, no saldré. Me quedaré ahí, en la oscuridad, para siempre, llamando, esperando, como ellos. Y así termina el relato de Emilio. Me cuenta que se mudó lejos de ese pueblo, pero que las voces lo siguen algunas noches. Dice que hay lugares donde los muertos no descansan, donde el trauma se queda impreso en la tierra misma. Si alguna vez trabajaste en un lugar así, donde sentiste que algo te llamaba desde la oscuridad, me gustaría que lo compartieras en los comentarios. A veces, hablar de estas experiencias las hace menos pesadas. Que descanses bien y nos escuchamos pronto. Hace unos días recibí un mensaje de una oyente llamada Patricia, de un pueblo costero en Veracruz, México. Su historia me dejó sin palabras durante horas después de leerla. Si alguna vez has sentido que algo invisible te observa en tu propia casa, o has experimentado fenómenos que no puedes explicar, déjamelo saber en los comentarios. Créeme, no estás solo. Ahora, permíteme compartir lo que Patricia vivió cuando compró la casa de sus sueños junto al mar, sin saber que venía con una inquilina que nunca se había ido. Me llamo Patricia, tengo 45 años y soy maestra de primaria. Durante 20 años viví en la Ciudad de México, ahorrando cada peso que podía con un solo objetivo: comprar una casa frente al mar cuando me jubilara. Pero en el 2022, cuando mi madre enfermó y necesitaba un clima más cálido, decidí adelantar ese sueño y mudarme a Veracruz. Encontré la casa perfecta en un pueblo pequeño llamado Boca del Río. Era una casa antigua, de los años 40, de 2 pisos con balcones de hierro forjado, pisos de mosaico original, y lo mejor de todo, quedaba a solo 50 metros de la playa. El precio era increíblemente bajo para lo que ofrecía, casi sospechosamente bajo, pero el agente inmobiliario me explicó que la dueña anterior había fallecido sin herederos y el banco quería venderla rápido. Debí investigar más. Debí preguntar por qué una casa tan hermosa había estado vacía durante 3 años. Debí escuchar cuando la vecina de al lado, doña Amparo, intentó advertirme el día que me mudé, pero estaba tan emocionada, tan feliz de finalmente tener mi casa en la playa, que ignoré las señales. Me mudé en marzo del 2022 con mi madre, que tenía 72 años y sufría de artritis severa. El clima cálido de Veracruz le haría bien. Los doctores lo habían confirmado. Contraté a una señora local, Refugio, para que viniera 3 veces por semana a ayudar con la limpieza y cuidar a mi madre mientras yo trabajaba en una escuela cercana. Los primeros días fueron maravillosos. Despertar con el sonido de las olas, desayunar en el balcón mientras veía el océano, sentir la brisa marina en mi rostro. Era todo lo que había soñado, pero entonces empezaron las cosas extrañas. La primera señal fue el olor. A veces, sin razón aparente, toda la casa se llenaba de un perfume dulce, empalagoso, como gardenias mezcladas con algo más, algo que no podía identificar. Al principio pensé que venía de los jardines de los vecinos, pero el olor era más fuerte dentro de la casa que afuera. «Es ella», dijo Refugio la primera vez que lo mencioné. Le gustaban las gardenias. «¿Quién?» «Doña Soledad, la señora que vivía aquí antes». «Ah, la dueña anterior. ¿La conociste?» Refugio asintió, pero no dijo más. Vi algo en sus ojos, algo como miedo o respeto, pero cuando le pregunté directamente, cambió de tema. La segunda señal fue mi madre. Mamá empezó a hablar de la señora del vestido blanco que la visitaba por las noches. Al principio pensé que eran sus medicamentos causando confusión, o tal vez el inicio de demencia. Pero ella insistía, con una claridad que me preocupaba. Viene todas las noches, Patricia. Se sienta en la mecedora junto a la ventana y me observa. No dice nada, solo me mira. Mamá, no hay ninguna mecedora en tu cuarto.
Sí hay. Está justo ahí. Señalaba la esquina vacía junto a la ventana. Hablé con su doctor. Me dijo que podía ser parte del proceso de envejecimiento, que las alucinaciones visuales no eran raras en personas mayores, especialmente con el cambio de ambiente. Pero entonces empecé a escuchar cosas, pasos, en el piso de arriba, cuando yo estaba abajo, cuando mi madre estaba dormida, cuando Refugio ya se había ido. El crujido distintivo de los pisos de madera del segundo piso, paso lento, deliberado, como alguien caminando de una habitación a otra. La primera vez que lo escuché, tomé un cuchillo de la cocina y subí las escaleras, mi corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo. Revisé cada habitación, todas vacías, todas las ventanas cerradas, nadie, pero los pasos continuaban, casi todas las noches. Empecé a investigar sobre la casa. Fui a la biblioteca local y busqué en archivos viejos. Hablé con vecinos ancianos y poco a poco armé la historia de Soledad Montoya. Soledad había vivido en esa casa durante 60 años. Se había mudado allí como novia en 1942 con su esposo Joaquín, un pescador. Tuvieron 3 hijos, todos varones. Según los registros y las historias que escuché, Soledad era conocida en el pueblo por 2 cosas: su hermosura extraordinaria y su carácter dominante. Era la mujer más bella que he visto, me dijo don Arturo, un señor de 90 años que había conocido a Soledad en su juventud. Pero también era la más celosa. Joaquín no podía ni mirar a otra mujer sin que ella armara un escándalo. Los hijos de Soledad crecieron y se fueron, uno a uno, apenas pudieron. Los 3 se mudaron lejos, a otros estados, y según me contaron, ninguno volvió a visitarla frecuentemente. Su relación con ella era complicada. Joaquín murió en 1985, ahogado en el mar durante una tormenta. Después de eso, Soledad vivió sola en la casa durante 37 años más. Se volvió cada vez más reclusa, más extraña. Hablaba sola, me dijo doña Amparo, mi vecina. La escuchábamos a través de las paredes, conversaciones completas como si hubiera alguien con ella, pero siempre estaba sola. Soledad murió en el 2019, a los 98 años. La encontraron 3 días después de su muerte, en su habitación del segundo piso. Ninguno de sus hijos vino al funeral, y desde entonces la casa había estado vacía, hasta que yo la compré. Una noche de abril, un mes después de mudarme, algo cambió. Los fenómenos se intensificaron. Eran las 2 de la mañana cuando me desperté con el sonido de cristales rompiéndose. Bajé corriendo las escaleras y encontré que todos los platos del aparador de la cocina estaban en el piso, hechos añicos. No podían haber caído solos. El aparador era estable, los platos estaban bien colocados. Y en medio de los fragmentos de porcelana, vi una huella de pie descalzo, pequeño, de mujer, hecha con lo que parecía ser arena mojada. Mi madre bajó las escaleras atraída por el ruido. «Es ella», dijo con voz temblorosa, «la señora del vestido blanco. Está enojada». «Mamá, no digas eso». «La veo todas las noches, Patricia, y cada noche está más cerca de mi cama. Ya no se queda en la mecedora. Anoche estaba parada junto a mí cuando desperté». El miedo en sus ojos era real, demasiado real para ser solo confusión senil. A la mañana siguiente llamé a Refugio y le pedí que me contara todo sobre Soledad. Todo. Refugio suspiró profundo. Yo trabajé para doña Soledad durante 15 años antes de que muriera. Era una mujer difícil, muy controladora. Esta casa era su reino y ella era la reina absoluta. Nadie podía mover nada sin su permiso. Nadie podía cambiar nada. ¿Y qué pasó cuando murió? Antes de morir, me dijo algo. Estaba en su cama, muy débil, y me agarró la mano con fuerza. Me dijo, «Esta es mi casa, Refugio. Siempre será mi casa. Y cuando me vaya, no me voy a ir realmente. Me quedaré para asegurarme de que nadie la arruine, de que todo se mantenga como debe ser». Un escalofrío me recorrió. Creo que doña Soledad cumplió su palabra. Por eso la casa estuvo vacía tanto tiempo. Otras familias intentaron vivir aquí después de su muerte. Ninguna duró más de 2 meses.
Todas se fueron por los mismos fenómenos que usted está experimentando. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Refugio bajó la mirada. Porque necesitaba el trabajo. Y pensé que tal vez con usted sería diferente. Tal vez doña Soledad aceptaría a una mujer sola, alguien que cuidara bien la casa. Esa noche decidí enfrentar la situación. Si Soledad estaba en mi casa, hablaría con ella. Subí al segundo piso a las 11 de la noche. Fui directamente a la que había sido su habitación, ahora mi cuarto de huéspedes. Me paré en el centro de la habitación y hablé en voz alta. Señora Soledad, si está aquí, necesito que me escuche. Compré esta casa legalmente. Es mía ahora. Respeto que haya vivido aquí durante muchos años, pero tiene que dejarme vivir en paz. Esta es mi casa ahora. Silencio. Esperé 5 minutos. Nada. Me sentí tonta hablándole al aire. Estaba a punto de irme cuando la temperatura bajó drásticamente. Pude ver mi aliento condensarse frente a mí. Y entonces la vi. Al principio era solo una sombra, una oscuridad más densa en la esquina de la habitación, pero fue tomando forma. Una silueta de mujer, alta, delgada, con un vestido largo que parecía flotar. No podía ver sus rasgos faciales claramente. Todo estaba borroso, como si la mirara a través de agua, pero podía sentir sus ojos, fijos en mí, evaluándome. Esta es mi casa. La voz vino de todas partes y de ninguna. No era alta, pero resonaba en mis huesos. Mi casa, nadie más. Ya no, logré decir, aunque mi voz temblaba. Usted murió. Tiene que seguir adelante. La figura se acercó, rápido, demasiado rápido. De repente estaba a centímetros de mi cara. El olor a gardenias era abrumador, mezclado con algo podrido, como carne descompuesta. No me voy a ir, nunca. Esta casa es mía. Tu madre lo sabe. Ella me ve. Ella entiende. Pronto entenderás tú también. Y desapareció. Me quedé temblando en esa habitación durante varios minutos antes de poder moverme. Cuando bajé, mi madre estaba en la sala, llorando. Está muy enojada, Patricia. Dice que no quiere que estemos aquí, que tenemos que irnos o algo malo va a pasar. Al día siguiente contacté a un sacerdote. El padre Ramírez vino esa misma tarde. Le conté todo. Él no pareció sorprendido. He escuchado historias sobre esta casa, dijo. Varios de mis feligreses me han mencionado fenómenos extraños aquí a lo largo de los años. ¿Puede ayudarme? Puedo bendecir la casa, pero tiene que entender, señora Patricia, que si el espíritu está muy atado a este lugar, si su voluntad es muy fuerte, una simple bendición podría no ser suficiente. El padre Ramírez bendijo cada habitación de la casa, roció agua bendita, rezó oraciones de protección. Toda la ceremonia tomó 2 horas. Eso debería ayudar, dijo al terminar. Pero si los fenómenos continúan, llámeme de inmediato. Esa noche dormí mejor que en semanas. No escuché pasos, no sentí presencias. Mi madre tampoco reportó visitas. Pensé que había terminado, pero 2 noches después, todo empeoró. Me desperté con mi madre gritando. Corrí a su habitación y la encontré en la esquina, acurrucada, señalando su cama. Está en mi cama. Está acostada en mi cama. Miré la cama. No vi nada, pero sentí el peso. La vi hundida, como si alguien estuviera acostado allí. Y entonces escuché la risa. Una risa de mujer, burlona, fría. Mi madre tuvo un ataque de pánico tan severo que tuve que llevarla al hospital. Los doctores me recomendaron que considerara mudarla a un lugar más tranquilo, que el estrés podría causarle un infarto. Estaba en un callejón sin salida. Había invertido todos mis ahorros en esta casa. No podía simplemente irme, pero tampoco podía poner en riesgo la salud de mi madre. Refugio me dio el nombre de una mujer, doña Catalina. Ella sabe de estas cosas, cosas que la iglesia no puede manejar. Doña Catalina era una curandera, una mujer de unos 60 años con ojos penetrantes y manos llenas de anillos de plata. Vino a mi casa un martes por la tarde. Caminó por cada habitación lentamente, tocando las paredes, oliendo el aire, murmurando cosas que no pude entender. Cuando terminó, se sentó conmigo en la sala. Esto es difícil, dijo, muy difícil.
Este espíritu ha estado aquí demasiado tiempo. Se ha enraizado en esta casa. Es parte de la estructura ahora. ¿Qué puedo hacer? Hay dos opciones. Una, te vas. Vendes la casa y te vas. Dos, haces un acuerdo con ella. ¿Un acuerdo? ¿Con un fantasma? Con un espíritu, sí. Ella fue humana una vez. Tenía deseos, necesidades, miedos. Si puedes encontrar lo que quiere, tal vez puedas negociar. ¿Qué quiere? Doña Catalina cerró los ojos. Control, respeto, que la recuerden. Soledad murió sola, olvidada por sus hijos, sin nadie que la extrañara realmente. Eso la amargó, la hizo aferrarse a lo único que tenía, esta casa. Entonces, ¿qué hago? Hazle un altar, pon su fotografía si puedes encontrar una, flores frescas, especialmente gardenias, una vela blanca, siempre encendida, y háblale. Dile que la respetas, que honras su memoria, que cuidarás su casa, pero también establece límites. Dile que puede quedarse, pero no puede aterrorizar a tu familia. Sonaba absurdo, pero estaba desesperada. Encontré una fotografía de Soledad en los archivos del periódico local. Era de su boda, 1942. Era hermosa, como todos habían dicho. Cabello oscuro ondulado, ojos intensos, sonrisa enigmática. Hice el altar en la sala, en un rincón tranquilo. Puse su fotografía, compré gardenias frescas, encendí una vela blanca y hablé. Señora Soledad, sé que esta fue su casa durante muchos años. Sé que la amaba. Yo también la amo. No quiero destruir nada de lo que usted construyó aquí. Quiero cuidarla, mantenerla hermosa, pero necesito que me deje vivir en paz. Mi madre está enferma, necesita tranquilidad. Por favor, si puede oírme, encuentre paz usted también. No pasó nada inmediatamente, pero esa noche, por primera vez en semanas, mi madre durmió sin gritar. Los días siguientes fueron más tranquilos. Los fenómenos no pararon completamente, pero se redujeron. Todavía escuchaba pasos ocasionalmente. A veces olía las gardenias sin razón, pero ya no había platos rotos, ni apariciones aterradoras, ni presencias amenazantes en la cama de mi madre. Desarrollé una rutina. Cada mañana cambiaba el agua de las gardenias en el altar. Cada noche encendía una vela nueva y hablaba con Soledad. Le contaba sobre mi día, sobre las cosas que arreglaba en la casa, sobre los planes que tenía. Era extraño, pero funcionaba. Mi madre empezó a mejorar. Dejó de ver a la señora del vestido blanco, o al menos dejó de asustarse con ella. Ya no es amenazante, me dijo una noche. Ahora solo me observa, como una guardiana. Creo que solo quería asegurarse de que cuidáramos bien su casa. Han pasado 2 años desde que me mudé. Todavía vivo aquí. Mi madre está mucho mejor. Su artritis ha mejorado con el clima cálido. La casa está hermosa. La he restaurado con cuidado, respetando su arquitectura original. Y Soledad sigue aquí. Sé que sigue aquí. Siento su presencia, especialmente en las noches. Pero ya no es aterradora. Es más como una presencia vigilante. Refugio me dijo hace unas semanas que otras personas en el pueblo comentan que la casa se ve diferente ahora, más viva, más feliz. Es porque tanto usted como doña Soledad están en paz, me dijo. Ella encontró a alguien que respeta su memoria, y usted encontró una forma de vivir con el pasado sin que la consuma. A veces, cuando estoy sola en casa por las noches, me siento junto al altar y le cuento a Soledad sobre mi día. Le muestro fotos de las reparaciones que he hecho, de cómo he cuidado su jardín, y juro que a veces, solo a veces, siento algo como aprobación, una calidez que no es física, una presencia que ya no me asusta. No sé si esto es saludable. Mi hermana, que vive en México, piensa que estoy loca. Estás hablándole a un fantasma, Patricia. Necesitas terapia, novelas y flores. Tal vez tiene razón. Tal vez todo esto es alguna forma elaborada de autoengaño, una manera de lidiar con el estrés de vivir en una casa vieja con historia. Pero he aprendido algo en estos 2 años. A veces compartir un espacio con el pasado requiere más que simplemente ignorarlo o destruirlo. Requiere respeto.
Requiere reconocer que las paredes guardan memorias, que las personas que vivieron antes que nosotros dejaron una imprenta que no se borra fácilmente. Soledad Montoya vivió en esta casa durante 60 años. La amó, la cuidó, vertió su vida en ella, y cuando murió, no pudo dejarlo ir. Yo podría haber peleado, podría haber traído más sacerdotes, más curanderos, más exorcistas, podría haber intentado expulsarla por la fuerza, pero elegí otro camino. Elegí hacer las paces con el espíritu de la mujer que vino antes que yo, y funcionó. Mi casa junto al mar es finalmente pacífica. Las olas rompen suavemente afuera. La brisa marina entra por las ventanas. Mi madre lee en el balcón. Las gardenias florecen en el jardín. Y en las noches, cuando la luna brilla sobre el océano y todo está quieto, a veces veo una figura en el balcón del segundo piso. Una mujer en vestido blanco mirando el mar. Ya no me asusta, porque entiendo ahora que Soledad no es una amenaza, es una guardiana. Está cuidando su casa, nuestra casa, y mientras yo la respete, mientras mantenga viva su memoria, mientras cuide lo que ella amó, podemos coexistir. ¿Es esto extraño? Sí. ¿Es poco convencional? Sin duda. ¿Funciona? Para mí, sí. A veces el miedo no se combate con confrontación, se combate con comprensión, con empatía, con reconocer que los espíritus que nos acechan también fueron personas una vez, con sus propios dolores, sus propios amores, sus propias necesidades. Soledad necesitaba ser recordada, necesitaba saber que su casa seguiría siendo amada, y yo necesitaba un hogar donde mi madre pudiera sanar. Encontramos la manera de darnos mutuamente lo que necesitábamos. Eso es todo lo que Patricia quiso compartir. Me dijo que todavía vive en esa casa y que la relación con Soledad se mantiene pacífica. Cambió las gardenias esta mañana antes de escribirme. Si alguna vez has tenido que compartir tu espacio con algo del más allá, me encantaría saber cómo lo manejaste. Déjalo en los comentarios. Y si esta historia te hizo pensar diferente sobre lo que significa estar embrujado, compártela. A veces los fantasmas solo necesitan que los recuerden. Que duermas tranquilo esta noche. Lo que voy a contarte ahora me lo envió una seguidora llamada Sofía desde un pueblo costero. Cuando leí su mensaje me quedé helado. Si alguna vez has sentido que algo te observa desde el mar, o si has vivido algo que no tiene explicación lógica, compártelo en los comentarios. Me encanta saber que no estamos solos en estas experiencias. La historia de Sofía comienza hace 4 años, cuando ella tenía 26 y heredó la casa de su tía en un pueblo de pescadores. Lo que encontró ahí dentro cambió su vida para siempre. Y después de escucharla, tal vez entiendas por qué algunas tradiciones del mar deben respetarse sin cuestionarlas. Nunca debí abrir esa caja, pero empecemos desde el principio. Mi tía Rebeca murió en mayo, a los 78 años. Era la hermana mayor de mi madre, soltera, sin hijos, y vivía sola en una casa frente al mar en un pueblo pequeño de la costa. No la veía mucho, tal vez una vez al año durante las fiestas. Era una mujer silenciosa, de mirada profunda, que siempre olía a sal y a algo más, algo que nunca pude identificar. Hierbas, quizás, o incienso. Cuando murió, me dejó su casa, solo a mí. Mis hermanos recibieron dinero, joyas, cosas prácticas, pero la casa, con todo lo que contenía, era mía. Sofía siempre entendió el mar, decía el testamento. Una frase extraña que no comprendí hasta después. La casa estaba justo en el malecón, una construcción de madera blanqueada por el sol y la sal. 2 pisos, con un balcón que daba directamente al océano. Podías escuchar las olas desde cualquier habitación. Un sonido constante que se volvía parte del silencio. Llegué un martes de junio. El pueblo estaba casi vacío, la temporada baja de turismo. Solo pescadores locales y algunas personas mayores que habían vivido ahí toda su vida. Me recibieron con miradas extrañas cuando dije que era la sobrina de Rebeca. Algunos asintieron con respeto, otros se persignaron. La casa estaba tal como mi tía la había dejado. Muebles antiguos pero bien cuidados, pisos de madera que crujían bajo mis pies.
cortinas blancas que se movían con la brisa del mar. Y en cada habitación, en cada pared, había cosas del océano, conchas, estrellas de mar, redes viejas decoradas con caracoles, botellas con arena de diferentes colores. Pero lo que más había eran frascos de vidrio de todos los tamaños, alineados en estantes, en repisas, en las ventanas. Algunos contenían agua de mar, otros sal. Algunos tenían arena, piedras, algas secas, y unos pocos contenían cosas que no pude identificar. Líquidos turbios, polvos de colores extraños, objetos pequeños envueltos en tela. En la cocina encontré un cuaderno. Las recetas de mi tía, pensé al principio. Pero cuando lo abrí, vi que no eran recetas de comida. Eran rituales. Instrucciones escritas con la letra cuidadosa de mi tía. Para calmar el mar durante la tormenta. Para proteger a los pescadores. Para encontrar lo perdido en las profundidades. Para mantener alejadas a las cosas que nadan en la oscuridad. Cada ritual era específico, detallado. Qué usar, cuándo hacerlo, qué palabras decir. Algunos eran simples, arrojar sal consagrada al agua al amanecer. Otros eran complejos, requiriendo fases lunares específicas, objetos particulares, invocaciones en un idioma que no reconocí. Al final del cuaderno había una nota, escrita con tinta diferente, más reciente. Sofía, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. El mar me llamó y yo respondí, como siempre supe que haría. Ahora la responsabilidad es tuya. Esta casa, estos rituales, esta protección. El pueblo no lo sabe, pero yo he mantenido el equilibrio durante 50 años. Alguien tiene que continuar. Por favor, cuida de ellos, cuida del mar. Y nunca, nunca abras la caja negra del ático. Lo que está dentro debe permanecer sellado. Con amor, tía Rebeca. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Por supuesto, lo primero que hice fue buscar la caja negra. El ático era un espacio pequeño bajo el techo inclinado. Olía a madera vieja y sal concentrada. Había más frascos aquí, más objetos extraños, y en el rincón más alejado, bajo una ventana circular que daba al mar, había una caja. Era de madera negra, del tamaño de una caja de zapatos, con símbolos tallados que parecían olas estilizadas. Tenía 3 cerraduras diferentes, cada una con un candado distinto, y estaba envuelta en cadenas que habían sido soldadas. Mi tía realmente no quería que esto se abriera. Debía haberlo dejado ahí. Debía haber seguido su consejo, pero la curiosidad es una fuerza poderosa, y yo siempre he sido demasiado curiosa para mi propio bien. Pasé 2 días explorando la casa, leyendo el cuaderno de mi tía, hablando con los vecinos. La mayoría eran ancianos que recordaban a Rebeca con una mezcla de cariño y reverencia. Era la curandera del pueblo, me dijo don Aurelio, un pescador retirado. Cuando alguien se enfermaba, íbamos con Rebeca. Cuando el mar se ponía bravo, Rebeca hacía sus cosas y se calmaba. Cuando alguien se perdía en el agua, Rebeca sabía dónde buscar. ¿Cómo sabía? Él se encogió de hombros. El mar le hablaba, o ella le hablaba al mar. Nunca entendí bien cómo funcionaba. Solo sé que funcionaba. ¿Usted cree en esas cosas? Me miró con ojos cansados pero serios. He pasado 60 años en el mar, niña. He visto cosas que no tienen explicación, creo. Sí, y usted debería también, especialmente ahora que está en esa casa. Esa noche me quedé despierta escuchando el océano. El sonido era diferente de noche, más profundo, más vivo, como si el mar estuviera respirando. Cada ola una exhalación lenta y poderosa, y escuché algo más, una voz, tan baja que al principio pensé que era el viento, pero no lo era. Era una voz cantando, una melodía sin palabras, hermosa y terrible al mismo tiempo. Me levanté y salí al balcón. La luna estaba llena, plateando el agua. Las olas rompían contra las rocas del malecón, espuma blanca brillando en la oscuridad. Y ahí, en el agua, vi algo, una figura, nadando paralela a la costa, demasiado lejos para distinguir detalles, pero definitivamente algo grande, más grande que una persona. El canto venía de ahí. Observé durante 10 minutos hasta que la figura se sumergió y no volvió a salir. A la mañana siguiente, un pescador desapareció. La noticia corrió por el pueblo antes del mediodía.
Joaquín, un hombre de 40 años, había salido a pescar antes del amanecer. Su bote fue encontrado a la deriva, vacío, con las redes intactas y el motor apagado, como si simplemente se hubiera levantado y se hubiera ido. Es la tercera persona este año, me dijo doña Carmela, la dueña de la tienda del pueblo. Antes no pasaba esto. Rebeca mantenía el mar tranquilo. Pero ahora... ¿ahora qué? Ahora el mar tiene hambre otra vez. Esa noche volví a escuchar el canto, y esta vez casi bajo. Casi salgo de la casa, casi camino hacia el agua. Casi me dejo llevar por esa voz hermosa que prometía paz, que prometía descanso, que prometía un hogar bajo las olas. Me detuve con la mano en el picaporte de la puerta. El corazón latía furioso en mi pecho. ¿Qué estaba haciendo? ¿A dónde iba? Retrocedí lentamente y cerré todas las ventanas, aunque hacía calor. Puse tapones en mis oídos, aunque podía sentir la vibración del canto a través de las paredes. Y entendí. Mi tía no solo hacía rituales por tradición o superstición, los hacía porque eran necesarios, porque había algo en el mar, algo antiguo y hambriento, que necesitaba ser apaciguado. Al día siguiente, busqué el cuaderno y encontré el ritual apropiado. Para calmar el hambre del mar, requería agua de 7 olas diferentes, sal consagrada bajo luna llena, 3 gotas de mi propia sangre, y palabras específicas dichas al amanecer mientras arrojaba todo al océano. Lo hice exactamente como las instrucciones indicaban. Esa noche no hubo canto, y durante 3 semanas, el pueblo estuvo en paz. No más desapariciones, no más voces. Los pescadores volvían con sus redes llenas. Las tormentas pasaban de largo. Todo estaba bien. Pero la paz tiene un precio. Y yo estaba a punto de descubrir cuál era. Fue en la 4ª semana cuando comencé a tener los sueños. Soñaba que estaba bajo el agua, no ahogándome, sino respirando. El océano era mi hogar, oscuro y frío y perfecto. Y había otros ahí conmigo, figuras que nadaban en las sombras, que me llamaban hermana, que querían que me quedara. Me despertaba empapada en sudor, con el sabor a sal en la boca, y cada mañana encontraba arena en mi cama. No era posible. La casa estaba cerrada. Yo no había ido a la playa, pero ahí estaba, arena mojada entre mis sábanas, como si hubiera estado nadando durante la noche. Empecé a tener lagunas de memoria. Perdía horas sin darme cuenta. Un momento estaba leyendo en la sala a las 3 de la tarde, y al siguiente eran las 9 de la noche, y estaba parada en el balcón, mirando el mar. Los vecinos comenzaron a mirarme diferente, con el mismo respeto temeroso que habían mostrado hacia mi tía. ¿Estás bien?, me preguntó don Aurelio un día. Te ves diferente. Estoy bien, mentí. Tu tía también decía eso, hasta que ya no pudo mentir más. ¿Qué le pasó a mi tía, don Aurelio? ¿Cómo murió realmente? Él miró hacia el mar antes de responder. Se fue caminando una noche, hacia el agua. La encontramos a la mañana siguiente en la playa. Parecía dormida, sonriente, como si finalmente hubiera encontrado lo que buscaba. Se ahogó. No había agua en sus pulmones. Los médicos no pudieron explicarlo. Yo sí. El mar la llamó y ella respondió, como todas las guardianas antes que ella. ¿Guardianas? Esta casa ha tenido una guardiana durante más de 200 años. Siempre una mujer, siempre de la misma línea de sangre. Mantienen el pacto, mantienen el equilibrio, y cuando llega su momento, el mar las reclama. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Está diciendo que mi tía hizo algún tipo de pacto? No tu tía, tu tatarabuela. Hace mucho tiempo, cuando el pueblo casi muere de hambre porque el mar no daba peces, ella hizo un trato. Ella cuidaría del mar, haría los rituales, mantendría el respeto, y el mar cuidaría del pueblo. Pero cada guardiana paga un precio. Al final, todas van al mar. Yo no hice ningún pacto. No necesitas hacerlo. Está en tu sangre. La casa te eligió. El mar te eligió. Me alejé de él, negando con la cabeza. Esto era una locura. Superstición de pueblo pequeño. Yo era una persona racional, educada. No iba a creer en pactos antiguos y mares hambrientos. Pero esa noche, el canto volvió. Y esta vez, era mi nombre lo que cantaba.
Sofía, Sofía, ven a casa. Me levanté como sonámbula, caminé hacia la puerta. La abrí. El aire nocturno olía a sal y a algo más profundo, a abismo, a oscuridad antigua. Di un paso hacia afuera. Entonces vi la caja negra del ático que había bajado hace días, que había estado mirando, que había estado tentándome. Si el mar me quería, si había algún pacto, la respuesta estaba en esa caja. Tenía que estarlo. No la abras, había dicho mi tía, pero ya era demasiado tarde para advertencias. Subí al ático. La caja seguía ahí, negra y silenciosa. Tomé un martillo y un cincel de las herramientas de mi tía. Rompí la primera cerradura, luego la segunda, luego la tercera. Corté las cadenas y abrí la caja. Dentro había agua de mar contenida en el espacio imposible de la caja, mucho más profunda de lo que las dimensiones físicas permitían. Y en el agua, flotando, había algo, un objeto pequeño, envuelto en tela. Lo saqué con manos temblorosas. Era una escama del tamaño de mi palma, iridiscente, que cambiaba de color bajo la luz. Azul, verde, plateado, negro. No era de ningún pez que conociera. Era demasiado grande, demasiado perfecta. Y había una nota, escrita en un papel que de alguna forma había permanecido seco dentro de la caja. Esta es la prueba del pacto, la escama de la que habla las profundidades. Mientras permanezca sellada, el pacto se mantiene. Pero si se libera, ella vendrá a reclamar lo que es suyo. Y lo que es suyo es la guardiana. Siempre ha sido así. Mis manos comenzaron a temblar tanto que dejé caer la escama. Cayó al suelo del ático, y en el momento en que tocó la madera, escuché un sonido, un rugido, profundo, antiguo, viniendo del mar. Las ventanas explotaron. Agua de mar entró a presión, como si una ola gigante hubiera golpeado la casa. Pero estábamos a varios metros sobre el nivel del mar. Era imposible. El agua subió rápidamente, hasta mis tobillos, mis rodillas, mi cintura. Y en el agua, vi sombras moviéndose, formas que nadaban en círculos a mi alrededor. Sofía, una voz que no venía de ninguna dirección específica, sino del agua misma. Abriste la caja, liberaste mi ofrenda, ahora debes cumplir. ¿Quién eres?, grité, aunque ya lo sabía. El agua se arremolinó y formó una figura, no completamente sólida, pero definitivamente con forma. Una mujer, o algo que alguna vez fue mujer, hecha de agua y espuma y oscuridad marina. Su cabello era algas negras, sus ojos eran abismos profundos, y su piel estaba cubierta de escamas que brillaban con luz propia. Soy la que habla en las profundidades, la que alimenta y la que devora. Tu sangre hizo el pacto hace generaciones, y cada generación paga su precio. No quiero esto. Nadie quiere, pero el mar no pregunta, el mar toma. Las sombras en el agua se acercaron. Podía sentirlas rozándome las piernas, frías como hielo, curiosas. Tu tía entendió, continuó la criatura. Ella sirvió bien, mantuvo los rituales, cuidó del equilibrio, y cuando llegó su momento, vino voluntariamente, sin miedo, sin resistencia. ¿Harás tú lo mismo? ¿Y si me niego? La criatura rió, un sonido como olas estrellándose contra rocas. Entonces el pueblo pagará. Sin guardiana, sin rituales, el hambre volverá. Y no me detendré con 1 o 2 pescadores. Me llevaré a todos, 100 almas, 200, hasta que el pueblo quede vacío. Miré a través de la ventana rota. Podía ver las luces del pueblo en la distancia, personas inocentes, familias, niños. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué necesitas esto? Porque el equilibrio debe mantenerse. Tu antepasada me llamó cuando el pueblo moría. Le di abundancia, peces, seguridad. Pero nada es gratis. Una vida por generación, una guardiana que mantenga el respeto. Ese es el precio. Debe haber otra forma. No la hay, pero puedo ofrecerte algo. Sirve bien como tu tía. Haz los rituales, mantén el equilibrio. Y cuando llegue tu momento, décadas desde ahora, vendrás al mar no como presa, sino como igual. Te transformarás, te unirás a nosotras. Las guardianas que vinieron antes todavía nadan en mis aguas. Puedes verlas si miras con atención. Las sombras en el agua se aclararon un poco.
y pude ver rostros, rostros de mujeres que se parecían a mí. Mi tía Rebeca, joven y sonriente, otras que no reconocí pero que compartían mis rasgos, generaciones de mujeres de mi familia, todas nadando en las profundidades. No es muerte, dijo la criatura suavemente, es transformación, es convertirse en parte de algo más grande, más antiguo, eterno. El agua comenzó a retroceder, drenándose por las ventanas rotas. Tienes tiempo para decidir, pero elige pronto. El mar no es paciente. Y desapareció, llevándose el agua, las sombras, todo. Me quedé sola en el ático, empapada y temblando. Eso fue hace 2 años. Todavía vivo en la casa, todavía hago los rituales. Cada luna nueva, cada solsticio, cada vez que el mar se inquieta, sigo las instrucciones del cuaderno de mi tía. Arrojo sal consagrada, susurro las palabras antiguas, mantengo el equilibrio y el pueblo prospera. Los pescadores vuelven con redes llenas. No hay tormentas devastadoras, no hay desapariciones, excepto que siento el llamado cada vez más fuerte. Los sueños son más vívidos ahora. Puedo respirar bajo el agua en ellos. Puedo nadar con mis ancestras. Puedo sentir la libertad de las profundidades. Y parte de mí, una parte que crece cada día, quiere ir. Quiere dejar esta vida limitada en tierra firme y sumergirse en el infinito del océano. A veces, en las noches de luna llena, bajo a la playa. Me paro en la orilla, con el agua fría lamiendo mis pies. Y las veo, mis ancestras, nadando en las olas, llamándome, esperándome. Pronto, les digo, pero todavía no. Porque sé que cuando vaya no habrá vuelta atrás. Y aún no estoy lista para esa transformación, pero sé que llegará el día. El mar es paciente, pero no infinitamente. Y cuando me llame con suficiente fuerza, responderé, como lo hizo mi tía, como lo hicieron todas las mujeres de mi familia antes que yo. Caminaré hacia el agua y nunca volveré, pero no moriré, solo cambiaré. Me convertiré en algo más, algo antiguo, algo del mar. Y cuando eso pase, espero que haya otra mujer en mi familia, otra sobrina, otra hija, otra nieta, alguien que herede esta casa, alguien que continúe los rituales, alguien que mantenga el pacto, porque el equilibrio debe preservarse, siempre. Ese es el testimonio que Sofía compartió conmigo hace 6 meses. Todavía vive en esa casa frente al mar, todavía hace los rituales. Me escribe de vez en cuando, y cada mensaje suena un poco más distante, como si ya estuviera alejándose hacia las profundidades. Si alguna vez has sentido el llamado de algo más grande que tú, algo que no puedes explicar, déjamelo saber en los comentarios. Estas historias nos recuerdan que algunos pactos trascienden generaciones. Que duermas tranquilo esta noche y nos escuchamos pronto.